Hola mi gente, muy buenos días. Estoy llegando a un lugar que se llama Roldanillo y que escuché de este lugar de una manera muy particular que les voy a contar en un rato. Tiene una historia bastante bonita. Y bueno, vamos a conocer porque nos dijeron que es un pueblo de arte. Así que era muy bonito con murales y con todo ese tipo de cosas. Así que decidí desviarme un poco de la ruta para llegar hasta acá y de hacer una noche, calculo, en este lugar. Además es un lugar donde se viene a hacer parapente. Así que no se me queden, vamos a ir a conocer este pueblo, vamos a ver qué tal está. Y luego seguimos ruta hacia el sur. Vamos entrando, gente. La verdad que ya de por sí la entrada está muy bonita. Acabo de pasar las letras. Está muy bonita. Hay anuncios de exposiciones de arte y demás. Pinturas de niños, cosas por todos lados. Miren, hay carteles con reproducciones de algunas pinturas de niños también. O sea, ya la vibra del lugar empieza desde la entrada nomás. Voy a llegar a la plaza principal y de ahí voy a ver qué hago, a dónde me voy. Ya prontico. Las pinturas de los niños que les decía las tienen expuestas acá, 7 años. Oh, otro semáforo más. Eso es lo que está muy chingón. Hola, ¿cómo están? I was there for a while. You speak English or Spanish? Okay, yo viví en Estados Unidos muchos años, pero soy argentino. Gracias. Seguimos, estamos buscando el centro. Acá están arreglando. Este parece ser la calle principal, la ruta. Acá llegamos. Vamos a dar una vuelta por acá. Ya están los de tránsito ahí. No va a estar tan fácil esto. Miren qué bonito, Miren qué bonito, gente. He salido a dar una vueltita por el pueblo ahora que ha bajado un poco el sol, porque hace bastante calor. Es un lugar muy bonito. Acá atrás mío está la iglesia, no se alcanza a ver, pero esa es la iglesia. Y estoy enfrente de la plaza, o estoy en la plaza, de acá. Vamos a ir a pasar a verlo un poquito ahora. Y muy bonito, tranquilo. Todavía cortan al mediodía, cierran todos los negocios, porque para tomar la siesta, digamos. Hacía rato que no veía eso. Y bueno, la plaza muy bonita también, muchos árboles, tienen kiosquitos con bebidas y demás. Mucha gente viene a pasar un rato acá. Y bueno, no es mucho más que eso. El lugar se dedican hay mucho parapente, mucho campeonato de parapente, actividad de parapente, así que escuelas y todo ese tipo de cosas, porque hay viento en general y además estamos en la base de la montaña, y entonces hay un par de lugares a donde suben y se tiran al pueblo. Y eso está muy bueno. Y la estructura más o menos siempre la misma, ¿no es cierto? El gobierno está acá enfrente y la plaza tiene la iglesia enfrente y demás. Pero hay otra iglesia que me dijeron que está muy bonita, y que sería como el pequeño paseo, que está más para la otra punta, unas 5 o 6 cuadras de acá. Así que voy a irme caminando para allá a ver qué tal está. Ahora les muestro el resto de la plaza. Ven, como les digo, están los cafés, los kioscos de jugos. Acá venden pochoclo, jugos, cafés y todo ese tipo de cosas. La gente se viene a sentar
Una cosa que me llamó mucho la atención y que está muy bonito también, no lo había visto antes de esta forma, pero a lo largo de los costados de la plaza, de este lado y de un lado y del otro, digamos, no todo alrededor, está esto, que son un sector de plantas y lugares para sentarse y sillitas, y ahí tienen más sillitas y demás. Y esto también se usa mucho porque los negocios de alrededor de la plaza venden y uno puede venir y sentarse acá a tomar una cervecita o un café o lo que sea. Ahí tenemos la alcaldía acá enfrente, esa es la alcaldía, y después bueno, el resto todo cafés. Así que me voy a ir un poco para aquel lado, para el fondo está esta famosa ermita que tanto me han hablado, así que me voy a ir para allá ahora. Estas estatuas son dos personajes muy ilustres de acá del pueblo. El señor Rayo, fundamentalmente reconocido como caricaturista y artista, y es nativo de acá del pueblo, y hay un museo que él creó acá a la vuelta. Y el señor Villafañe, que era poeta. Son muy reconocidos acá en el pueblo. Acá estoy enfrente de la ermita. Está dedicada a Nuestra Señora de Chiquinquirá y ha sido declarada de interés cultural de Colombia desde el 2003, la iglesia es de 1700 y pico, porque hay adentro unas telas que tienen más de 200 años y lamentablemente está cerrada, así que no las podemos ver a las telas, pero el frente es el frente histórico, el original, todo lo demás no. Está frente a una plaza que está muy bonita. No sé si se dan cuenta del viento, pero a esta hora se levanta viento normalmente. Esta es la plaza, frente de la ermita. Y desde los miradores, desde allá y desde allá atrás de la iglesia hay otro mirador. Desde allá se largan, desde acá arriba, se largan los pilotos con sus parapentes desde allá. Miren qué hermoso. Bueno. Muy buenos días. Estoy saliendo de Roldanillo con destino a Guadalajara de Buga. Guadalajara de Buga es el pueblo. Es cerca, es 1 hora y pico. Así que voy a ir tranquilo, paseando, porque es temprano, 11:30 de la mañana. Y bueno, voy a llegar allá a conocer y ver si me quedo. Si está bueno me quedo y si no sigo de largo. Así que vamos a ver cómo está. Muy bonito Roldanillo. No me pareció tan artístico como me lo habían hecho creer, pero sí se nota que el pueblo está tranquilo. Sigo ruta, llegando a Buga. Acá estoy pasando por encima de la ruta 25, que sería la Panamericana. Acá. Pum. Y Buga es acá adelante de este pueblo. La verdad que la ruta para venir para acá, plana, aburrida,
y solamente tienen cultivo de caña de azúcar, lo cual es bastante también aburrido de mirar. Así que nada, no pasa nada. Vamos a ver qué tal está este pueblo, ¿eh? ¿Qué les parece? Paré un poco acá en Buga, Guadalajara de Buga, a comer y bueno, mirar un poco. Resulta que la atracción más importante de Guadalajara de Buga es la Basílica del Señor de los Milagros. Es un lugar al que viene muchísima gente en procesión y demás, en forma regular. Si se acuerdan, la Basílica de Guadalajara en México es el mismo tipo de cosas. Y bueno, acá tengo una virgen atrás y acá enfrente está la basílica. Tienen 3-4 misas diarias, una cosa así. Viene mucha gente, como les digo, y es, digamos, el atractivo del pueblo. Así que me voy a llegar hasta allá a verlo. La próxima misa es a las 2 y no me estoy por quedar a misa, para nada. Pero está interesante mirar esto, así que hay un montón de negocios que venden recuerditos y cosas así. Y más allá de eso, es lo que hay en el pueblo. Hay un par de parques, me han dicho que hay otra iglesia y qué sé yo, pero no mucho más. Ahí vamos. Guadalajara de Buga, destino de turístico religioso, ¿eh? O sea, lo que hay acá está el Milagro, el Señor de los Milagros, que es reconocido por los milagros que hace, y entonces mucha gente viene para acá. Nosotros nos vamos seguimos para el sur. Ahora voy a llegar hasta Palmira a buscar una cosa que necesito, que me llegó allá. Y después veremos si Palmira es el destino de hoy o si sigo, dependiendo de qué tal esté el pueblo. No me estoy por quedar mucho. De ahora en adelante vamos a estar poco tiempo parados. Quiero parar en Ipiales para ir a Las Lajas. Quiero parar en Pasto porque me dijeron que es muy bonito. Y quiero parar en Popayán porque tiene uno de los centros históricos más bonitos. Pero eso se los voy a ir mostrando a medida que vaya, por allá no, en los próximos días. Estoy entrando en Palmira. Como les dije, vengo acá específicamente a buscar una cosa que compré para la moto. El tema de comprar las cosas en Colombia, todas las formas de pago excepto efectivo requieren que uno tenga una cédula de identidad colombiana. Entonces, Mercado Libre Colombia no he podido pagar sino usando efectivo en un lugar que se llama Efecti. Entonces uno compra, elige Efecti como medio de pago y va hasta un lugar de los que reciben estos pagos, que se llaman Efecti, y deposita el dinero ahí. Y luego uno puede recibir las cosas en una dirección o puede pedir que se lo dejen en una receptoría en Mercado Libre, que es lo que yo hice. Y entonces ahora me voy a esta receptoría a buscar las cosas. Hay otro problema con Mercado Libre, que si uno tiene una cuenta, por ejemplo en Argentina, no puede tener una cuenta con el mismo email en ninguno de los otros Mercado Libre, que eso me resulta ridículo. A ver si el dueño de Mercado Libre se pone las pilas y nos deja usar una cuenta, no importa dónde estemos, sería muy bueno, porque realmente inconveniente, o sea, no podés tener una cuenta en otro lado que en el lugar donde te registraste, no te deja loguearte. Y nosotros que nos movemos necesitamos cuentas en diferentes países. Uno de los pequeños problemas de ser nómadas.
Y ahora me voy a ir a buscar dónde quedarme porque ya hace mucho calor, estoy cansado. Y mi próximo lugar que realmente quisiera parar me queda 4 horas, así que me voy a quedar acá y a ver qué veo. Estoy en el centro de Palmira, esta es la Plaza Bolívar, esta es la estatua y esta es toda la plaza. Y acá adelante está la catedral o iglesia principal del pueblo, que realmente está buena. Se la ve muy bonita. La verdad que la ciudad no me ha llamado la atención hasta ahora. Cuando entré se veía lindo, pero ya llegando al centro se nota que es una ciudad de mucha gente y no las veo no la veo ni segura ni bonita ni nada. Acá hay peatonal para allá. Voy a ir a recorrer ahora. Este es el gobierno. Y no hay mucho más de acá, ¿eh? Mira, ahí tienen hasta caballos con carruajes. Palmira, son las 9:30 de la mañana y la idea hoy es llegar hasta Popayán. Tengo algunas cosas que hacerle en la moto, así que mejor me llego hasta allá. He conseguido ayuda, así que... Pero eso se los cuento la semana que viene, chicos. Si les gustó el video, pónganle me gusta abajo, suscríbanse, comenten, compartan. Todo eso siempre me encanta. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Chao.